Quedamos pendientes la vez pasada configurando lo que íbamos a entender por globalización. Grosso modo pudimos definir cómo entendemos el proceso de globalización. Decíamos que era un fenómeno y a la vez también que era un proceso. Era un fenómeno de orden mundial donde ha habido un cambio estratégico de la forma de producción por parte de los países más desarrollados. No voy a dedicar mucho tiempo al tema porque pueden ir a la exposición anterior, pero decíamos que la globalización incluye todo un proceso donde cada vez el mundo está más interconectado en el ámbito social, en el ámbito económico. Eso repercute en el ámbito social, en el ámbito tecnológico a través de la red, de la internet, de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. A la vez también va a producir un cambio dentro de lo que es la sociedad moderna, o lo que han dado en llamar la sociedad más allá de la modernidad. En otras palabras, la posmodernidad, como algunos lo han bautizado. Bueno, en el tema de la globalización, hoy quisiera enfocarme en un aspecto vital, de suma importancia. Tiene que ver con lo que es la migración en un contexto de la globalización mundial. La Organización Internacional de Inmigración ha definido la palabra migración como aquel proceso en el cual una o más personas se desplazan de su lugar de origen a un lugar distinto, cruzando fronteras cuando se hace de manera internacional. Pero a la vez también hay una migración interna dentro de los propios países, cuando una persona está en un medio rural y se desplaza a un medio urbano, o está en una provincia y se va hacia la capital. Eso es un tipo de migración muy común en nuestros países, sobre todo en nuestros países latinos. Entonces, la migración es milenaria. En el pasado se ha dado mucho y se ha hablado mucho de migración. Hemos visto fenómenos migratorios. Hemos visto cómo ciudades, como poblaciones, producto de las guerras, producto de las persecuciones, producto del hambre y la miseria que embargaba una situación, ha tenido que recurrir y moverse hacia otro lugar. En la Biblia tenemos un ejemplo de migración. Cuando el pueblo de Israel, representado en el patriarca y sus 12 hijos, Jacob y los 12 hijos, tenían hambre, tuvieron que recurrir a bajar a Egipto. Y hay toda la historia bíblica en el contexto de lo que fue la vida de José, como uno de los hijos de Jacob, que fue vendido a Egipto, y en Egipto Dios lo bendijo, se hizo famoso, y llegó a ser como un virrey, como un gobernador de todo ese imperio egipcio. Y por supuesto pudo bendecir a su familia cuando la familia pasó por hambre. Hubo una hambruna en la tierra de Israel, de Canaán, y ellos tuvieron que bajar y descender y vivir en Egipto. Un tema que después con el tiempo se ve que duraron unos 400 años en Egipto, hasta que Moisés volvió otra vez. Dios lo usó para que lo sacara de Egipto y lo llevara a la tierra prometida de Israel. Ahí vimos, le estoy contando grosso modo dos momentos migratorios, como lo vemos en las Sagradas Escrituras. También en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Jesús, cuando nació, y Herodes supo que había nacido un niño que los sabios estaban diciendo que era el rey de Israel,
Herodes dijo, caramba, búsquenme ese rey para adorarlo, pero sabíamos que era para matarlo, porque no podía haber otro rey que no fuese él. José, anunciado o guiado por un ángel de Dios, que le dijo, vete a Egipto con tu esposa y con tu niño, porque Herodes lo está buscando para matarlo. Entonces vemos como el mismo Señor Jesús, siendo una criatura, con su padre tuvo que migrar huyendo de una muerte segura por parte de las autoridades de ese momento histórico. Regresando a nuestros días, el problema de la globalización está trayendo consigo, por supuesto, un proceso migratorio, un fenómeno y un proceso migratorio a nivel mundial sin precedente alguno. Algunos datos, no soy una enciclopedia, pero algunos datos que he podido investigar señalan que, mire, para el año 2000 había un 2.3% de la población que había migrado a nivel mundial. A la altura del 2019, ese 2.3 se había incrementado y ahora estamos hablando de, perdón, el 2.8, era un 2.8 y ahora estamos hablando de un 3.5. Fíjense cómo se ha incrementado el proceso migratorio. El 3.5 de la población mundial se ha movido, se ha desplazado de su lugar de origen a otro lugar. Múltiples son las razones para migrar. Hablamos de razones, pudiéramos empezar con las razones políticas. Pueblos oprimidos, pueblos donde hay una dictadura, donde hay un dictador, y tenemos, lo puedo hablar abiertamente, la migración cubana, la migración venezolana, la migración que se está dando también de otros países como del mismo Centroamérica y del Caribe y de América del Sur. Muchos países centroamericanos han venido migrando vía México, pero aspirando a llegar aquí a Estados Unidos. Han venido unas cuantas oleadas migratorias, tratando de resolver un problema político y un problema económico. Entonces la inmigración tiene entre esos aspectos el problema político, la persecución política, el problema económico, es decir, no, donde yo vivo o resido, no estoy ganando lo suficiente para cubrir los gastos personales y de la familia, es decir, la canasta familiar y un nivel de vida digno de un ser humano. Eso obliga a que uno de los miembros, o varios de los miembros, o todos los miembros del grupo familiar, migren hacia un lugar más seguro. Bueno, los datos y las cifras mundiales señalan que los países los países que han recibido más de este proceso migratorio, como estoy hablando muy rápido, pero los países que han recibido más el impacto de la migración son, vamos a decir que los países europeos, Europa como tal, ha recibido la mayor cantidad de migrantes que se desplazan sobre todo de África, de Rusia, y se van a estos países vecinos que les pueden dar, los pueden recibir y les pueden dar albergue, trabajo y mejor condición de vida. En el caso de América, el mayor desplazamiento se enfoca y se focaliza en Estados Unidos, porque es el país que tiene una fuerza y una imagen de una fortaleza monetaria y de oportunidades de empleo y un mejor nivel de vida. Entonces, muchos de una gran cantidad de migrantes en América del Sur y América del Caribe y de Centroamérica suben y se vienen a vivir hacia Estados Unidos, de manera legal o ilegal. Otro dato curioso es que dentro de la migración, las mujeres representan un 48% de las personas que migran, en tanto que los hombres representan un 52%. Esto pudiéramos verlo como un dato de competencia y no, luego lo vamos a analizar.
Pero es importante destacar que el 48% de los migrantes son mujeres. Hay otro dato curioso, el 75% de las personas que emigran tienen la capacidad, están en un nivel de edad comprendido entre los 20 y los 64 años, es decir, que están activos desde el punto de vista de la producción. Pueden trabajar, están en condiciones de trabajar. El 75% de las personas que emigran. Otro dato que nos han dado las investigaciones tiene que ver con que de las personas que emigran, de 7 personas que emigran, 1 es un niño. O sea, 1 es un menor de edad. Bueno, dentro de esos datos también hay otros aspectos importantes, que la migración se ha dado dentro de los mismos continentes. Es decir, los que están en el continente europeo o en el continente asiático van a migrar hacia esa misma región. No hay tanto una migración de Europa hacia América, o al contrario, de América hacia Europa o otros países de la Asia. Son pocas las migraciones de ese tipo. Hay otro dato curioso, y es que el fenómeno migratorio, cuando lo vemos, yo dije y dije que son múltiples los factores que pueden producir una migración. Es retomando un poquito el pasado. Decíamos que uno puede ser la presión política, otro es la persecución como tal, el hambre. La reunificación familiar es otro fenómeno que genera la migración. Es decir, si tengo un familiar, un hijo, un hermano que ya está en otro país, que ha salido y está radicado en otro país, por lo general, entonces el resto de la familia progresivamente se va desplazando hacia el país donde tiene uno o más familiares receptores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general, y no es por lo general, es un hecho cierto, que quien emigra tiene un trasfondo histórico, tiene un trasfondo cultural, tiene una cultura, tiene una educación, tiene una formación de hogar, tiene lo que llamamos nosotros sus antecedentes históricos, tiene una manera de ver al mundo, tiene una manera de interactuar con el mundo. Si fue a su escuela, si fue al nivel medio y a nivel superior como un profesional, entonces tiene una profesión o un oficio que él maneja. ¿Qué pasa? Que cuando se desplaza a un país distinto, esa profesión y ese oficio, si hablamos de un título, no le sirve el título como tal. ¿Qué es lo que le sirve? Lo que le sirve son las capacidades, las habilidades, y yo diría las competencias genéricas, las competencias blandas, es decir, esas competencias genéricas que permiten que pueda poner en práctica esa capacidad de trabajo continuo, trabajo en equipo, valores de honestidad, valores de respeto mutuo, entre otros. Pero esa persona va a desplazarse y lleva también una educación, lleva una cultura, lleva una manera de preparar la comida, lleva su menú. Cada país tiene su menú especial, tiene sus platos típicos, lleva sus días feriados, sus días de fiesta, pero a la vez lleva su manera de vestirse, su manera de comportarse, su manera de saludar, su manera de hablar y de comunicarse con los demás. Lleva una rutina en su cerebro. Por supuesto, no podemos desconocer que también lleva unos principios religiosos. Lleva consigo una fe religiosa. Es decir, lo que aprendió de sus padres o que lo que recibió en contacto con la sociedad, esa fe
Si es cristiano, lleva una fe en Cristo, una postura religiosa donde busca y sabe cómo asistir a la iglesia, el intercambio con los hermanos de la iglesia, sus compañeros de la iglesia, el trabajo eclesiástico. O lo contrario, si es una persona que vivió de manera secular, sin un contacto con la iglesia, por supuesto va a llevarse esa conducta. Si es una persona que está aplicada al trabajo, va a llevarse eso como una fortaleza. Si es una persona que no tiene ese espíritu de trabajo, por supuesto, eso también lo va a reflejar en el país receptor o en el país donde lo reciben como migrante. Por supuesto, hay algunos elementos que están afectando la migración a nivel mundial. La migración se está prestando, entre otras cosas, para que haya tráfico ilegal de migrantes, para que haya prostitución o el uso y la trata de blancas con los grupos migrantes. Entonces allí viene la prostitución, la venta de los seres humanos para prostituirlos y sacar un provecho económico, la venta para ponerlos a la orden de un trabajo forzoso, la explotación para convertir a un niño en un limosnero, un niño que esté pidiendo dinero para una tercera persona que lo está explotando. Eso son parte de los procesos migratorios. Un ejemplo son los famosos coyotes que trabajan en México en la frontera con Estados Unidos para mover a las personas e introducirlas en los Estados Unidos. Hay muchos casos donde las personas han pagado su dinero y después sus derechos humanos han sido violados y la situación ha terminado inclusive de una manera no deseada, con desaparición física de las personas que quisieron llegar a cumplir su sueño americano. Bueno, estoy dando meras pinceladas de lo que produce un proceso migratorio en general. Miren, cuando la persona que migra, y lo digo inclusive por experiencia propia, cuando uno llega a un país nuevo, uno se va a encontrar con una nueva cultura, una nueva forma de hablar, así estemos hablando español o castellano. Pero hay una manera distinta de hablar, de denominar inclusive un mismo objeto. Ejemplo, para una persona hablamos de las llantas del carro, otros hablan del caucho del carro, otros hablan de la goma del carro. Y estamos describiendo el mismo objeto o la misma área del vehículo. Entonces hablamos de coche, de carros, vehículos, estamos hablando de lo mismo. Pero va a depender del lugar o del país o de la ciudad donde nosotros nos hemos desplazado. Ojalá y eso fuese todo. El problema es que la manera de saludar, la forma de buscar trabajo, la forma de insertarse en la sociedad, de conseguir un alquiler, a veces, en la mayor de los casos, le es cuesta arriba a la persona que está emigrando. Sobre todo, inclusive en nuestros países de América Latina. Ese es uno de los dramas que está viviendo el migrante venezolano, que salió de su país perseguido por o explotado o maltratado por la dictadura que tenemos, porque soy venezolano, que tenemos en este momento en Venezuela. Y por supuesto salen personas honestas, salen profesionales que han viajado a través de América Latina y han tratado de ofrecer sus servicios como profesional, pero también han salido personas indeseables, como los hay en todos los países, que dejan una mancha en el comportamiento y a partir de allí todos somos tipificados como que si fuéramos igual que esa persona que delinquió o que cometió un delito, cosa que es un absurdo, pues. No todos nos pueden meter en el mismo saco, decimos en nuestro país. Ahora, cuando la persona llega,
llega con mucha expectativa, llega con mucho temor, con mucha preocupación. ¿Qué busca esa persona que migra? Miren, busca estabilidad, busca trabajo, busca cómo rehacer su vida, busca cómo proteger a su esposa, a su familia, a sus hijos. Buscan cómo comenzar de nuevo, que no es igual que comenzar de cero. ¿Por qué digo que no es igual? Porque comenzar de cero es cuando no hay nada, pero cuando usted llega a otro país, usted trae consigo los conocimientos, las habilidades y destrezas, pueden ser manuales o intelectuales, que llegado el momento va a poder poner en práctica en un trabajo que sea digno y que sea seguro y que le proporcione esa posibilidad de cubrir sus necesidades. Ojo, y no solamente las necesidades suyas, sino las necesidades de la familia que quedó en el país de origen. Y ahí es donde surge la remesa. El fenómeno de la remesa no es más que esa necesidad de la persona que migra de recordarse que dejó padres, esposa, hijos y demás familiares, hermanos, sobrinos, a los cuales hay que enviarle algo para que ellos puedan seguir subsistiendo, o para sus medicinas, o para cubrir otros gastos. Entonces, el migrante tiene que trabajar para sí, y tiene que trabajar para los que dejó atrás. O lo que dejó atrás, no, quizás el término es los que dejó en su lugar de origen. Yo reflexiono y pregunto en este momento, ¿están las organizaciones internacionales tomando en cuenta el proceso migratorio? ¿Están las organizaciones eclesiásticas, y estoy hablando del ámbito eclesiástico religioso, considerando el tema migratorio? Porque les garantizo que en sus iglesias, en sus organizaciones, les está llegando o les ha llegado en el pasado y en el presente gran cantidad de personas extranjeras que están migrando. Otra pregunta, las organizaciones educativas a nivel mundial están considerando cómo abordar el tema migratorio. Miren, es fácil hablar del tema, es fácil de escribir, pero es una tragedia lo que está pasando en el mundo. Es una gran tragedia, porque la persona que migra deja sus raíces y tiene un conflicto interno que nadie lo vive excepto el que ha migrado, que lo puede recordar y tiene dos dedos de frente, va a entender y va a saber que no es fácil. No es fácil dar el paso. No es fácil, una vez que ha dado el paso, incorporarse y después insertarse en la comunidad, en la sociedad receptora. Cuando yo hacía la pregunta de qué estaban haciendo las organizaciones nacionales, locales e internacionales con el tema migratorio, es que es un tema de sumo cuidado. Yo invito a las iglesias cristianas, invito a las iglesias en general, invito a las instituciones educativas también de manera general, a nivel de primaria, secundaria y superior, a las academias, a que consideren cómo revisar su propuesta educativa de tal manera que puedan ser sensibles a las personas que están llegando a sus locales, a sus localidades, buscando una ayuda, buscando un apoyo para poder seguir adelante. En nuestras manos está el hacer la diferencia entre lo que ha pasado del 2020 hacia atrás y lo que puede pasar del 2021 en adelante. Nosotros tenemos la oportunidad, ¿por qué lo digo? Porque siguen llegando extranjeros al país donde estamos o a nuestros países. Siguen llegando ese oleaje de personas con necesidad.
Y si yo me voy, quisiera terminar con una reflexión bíblica, es que ese es nuestro prójimo. Y Jesucristo dijo que debemos amar, así como amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Y debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro prójimo? El migrante, la persona que está migrando es nuestro prójimo. Y es necesario que nosotros nos enfoquemos en la manera de poder ayudarlos con alimentación, con ropa, con protección, con medicina, con una orientación de dónde puede buscar trabajo. Y si tenemos los medios, ofrecerle nosotros un trabajo, así sea temporal, o ayudarlo a que la persona se conecte y se vincule con el proceso productivo de nuestro entorno y de nuestra localidad. Si queremos ser buenos ciudadanos, si queremos ser buenos cristianos, estamos llamados a poner en manos de Dios, en nuestras oraciones, a todas aquellas personas que están saliendo de su país, que están arriesgando su vida en un camino que no sabemos si es cierto o es incierto. Y a los que ya tenemos con nosotros, tenemos la gran responsabilidad cristiana de ofrecerles nuestra ayuda desinteresada, porque eso es lo que dice el ejemplo que dio Jesucristo cuando hablaba del buen samaritano. Estamos llamados a ser buenos samaritanos en este mundo globalizado con las personas que emigran. Dios le bendiga.